La turbia orilla estaba plagada de policías y agentes de policía, y sus voces se mezclaban con el zumbido de los mosquitos y el bramido de las ranas toro en el pantano. Al acercarme, oí el ruido de alguien que hacía arcadas y escupía entre la maleza. Divisé el origen del ruido y me acerqué para encontrar a mi débil ayudante de estómago, vomitando entre los juncos. Si era por algo que había visto o por haber bebido la noche anterior, pronto lo averiguaría. Lo último que necesitamos es más ADN ensuciando la escena del crimen, le dije. Vuelve al coche si no puedes dejar de desayunar. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño, lo que me confirmó que había bebido, pero eso no era nada nuevo. Randy siempre acababa con una botella en la mano a deshoras. Era un alcohólico funcional, pero a duras penas, y yo necesitaba un ayudante fiable para este caso. Las cosas que este psicópata dejaba a su paso eran cuando menos inquietantes. «Lo siento, jefe». «Estaré bien», dijo Randy. «Prepárese. Eso es todo lo que voy a decir». Se limpió la boca con el dorso de la mano y respiró hondo. Entonces, los dos nos acercamos juntos a la escena del crimen. Inmediatamente comprendí por qué estaba mal del estómago, y a pesar de lo que hubiera bebido la noche anterior. Los vómitos no eran consecuencia de eso. El rostro pálido y anegado de un hombre me miraba desde el interior de un bote que había sido arrastrado hasta el agua. Solo se le veían la cabeza, las manos y los pies. El resto de su cuerpo estaba oculto por otro bote que le habían echado encima, aplastándole el torso, los brazos y las piernas. «¿Qué demonios estoy viendo?», pregunté, sintiendo que la cena de anoche se me subía a la garganta. El forense me miró con extrañeza y luego pasó el pulgar por encima del hombro, señalando al hombre que tenía detrás. «Pregúntele a Sherlock Holmes». Ligeramente molesto por el aplazamiento, miré hacia donde señalaba Bill, y entonces reparé por primera vez en la chaqueta azul marino con las letras FBI en la espalda. ¿Con el FBI?, pregunté, tendiéndole la mano. «Soy el sheriff». El hombre permaneció obstinadamente encorvado, ignorándome mientras examinaba alguna pista. Carraspeé sin obtener respuesta. Al darle unos golpecitos en el hombro, por fin se dio la vuelta y vi que llevaba un par de auriculares inalámbricos puestos y estaba escuchando música. Cuando me vio, se quitó los auriculares de las orejas y extendió la mano para estrechármela. «Lo siento. Me ayuda a concentrarme. Soy Leonard Finch, de la Oficina Federal de Investigación. Su jefe nos llamó. Dijo que no querías ayuda, pero pensó que la necesitabas. Intenté no estremecerme. Bueno, apreciamos cualquier ayuda que podamos conseguir. Bill, el forense, dijo que usted podría darme algo para continuar». El hombre hizo un gesto con las manos hacia la víctima. «Los botes», dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. «Lo siento. ¿Qué pasa con los barcos?» «¿Los barcos? Nunca has oído hablar de ellas. Bastante sencillo en cuanto a métodos de tortura romanos se refiere. Al menos asumo que eso es lo que tenemos aquí. Tendremos que levantar el bote de arriba para estar seguros». Se tomó un minuto para explicar brevemente lo que quería decir y lo que habría que hacer. «Muy bien, hagámoslo. ¿Todo el mundo tiene lo que necesita?», pregunté al forense y a los investigadores de la escena del crimen. «Tenemos que levantar esto de la víctima para verlo mejor». Tras varios minutos más de formalidades, se tomaron algunas fotografías finales y, a continuación, varios de nosotros rodeamos los costados de la embarcación para levantar el recipiente superior de la posición en la que había quedado, aplastando al hombre. Mientras levantábamos con todas nuestras fuerzas, el agente hablaba en voz baja, casi para sí mismo. Inventadas por los antiguos romanos, las barcas eran un método de tortura que consistía en aplastar a un hombre metiéndolo entre dos barcas, la superior para mantenerlo en su sitio durante la segunda parte del procedimiento. Las barcas se arrastraban a un pantano con las manos, la cabeza y los pies del hombre colgando del extremo.
Sus extremidades se pintan con miel para atraer a los insectos y animales. A continuación, los romanos alimentaban a la fuerza a su víctima con leche caliente y miel, un potente laxante, y con ello comenzaba el verdadero entretenimiento. Atraídas por el olor de la comida, las alimañas del pantano entran en el barco y comienzan a alimentarse de la víctima. Se le mantiene vivo durante toda la prueba para que lo sienta todo. Esencialmente, el sujeto es devorado vivo por ratas, ratones y criaturas del pantano mientras está enterrado hasta el cuello en su propia mierda. El proceso dura mucho tiempo, lo que prolonga el sufrimiento de la víctima. Levantamos el bote superior cuando terminó de hablar, y cientos de ratas, ratones, insectos y serpientes empezaron de repente a verterse y a dar tumbos por los laterales, huyendo de sus priores. El cadáver era exactamente como lo había descrito, parcialmente devorado por las alimañas y sumergido en un pozo negro de fluidos corporales. Apestaba más que nada que hubiera visto en mi vida. El olor a cloaca se mezclaba con la sangre y el dulzor de la miel que empalagaba y hacía que sintiera que mi cabeza nadaba. Las caras a mi alrededor se volvieron pálidas y ligeramente grises ante la horrible visión de la víctima, y todos nos apresuramos a salir del agua cubierta de algas. Vi ratas pululando por el fango verde junto a nuestros pies, corriendo de vuelta a tierra firme y alejándose de todas las luces y el alboroto. Varias personas que yo sabía que eran profesionales consumados huyeron de la escena, gritando y maldiciendo en voz alta. Un momento después, corrí a vomitar exactamente en el mismo lugar donde Randy había estado cuando llegué. Cuando miré hacia atrás, vi que el agente del FBI sacudía la cabeza, con cara de fastidio. Gracias por añadir más ADN a la escena del crimen, sheriff. Eso es muy útil. Más tarde, esa misma mañana, con la escena del crimen lo suficientemente rastreada en busca de pruebas, comencé a remontar la pendiente en dirección a mi cardenal. El agente Finch me llamaba desde el agua, apresurándose a alcanzarme. «Siento lo de antes, sheriff», dijo. «A veces olvido que no todo el mundo ve las mismas cosas que yo a diario. Pero eso no es excusa para ser un gilipollas. A veces creo que estoy siendo gracioso, cuando en realidad solo estoy siendo odioso. Al menos eso es lo que me dice mi mujer». Me reí con el comentario autocrítico. «Es una mujer inteligente», pensé. «Oye, no pasa nada». Le dije lo mismo a mi ayudante cuando le pillé vomitando en el mismo sitio. «Supongo que no debería ser tan duro con él. Ese es tu trabajo, ¿no? Eres su jefe después de todo, ¿no?» «Sí, supongo que es verdad». «Oye, ¿a dónde te diriges?», me preguntó. «Estaba pensando que podría compartir el viaje contigo, si no te importa. De esa manera puedo aprender un poco de ti. Averiguar qué sabes de la investigación hasta ahora. He leído tu papeleo. Muy completo, por cierto. Pero, según mi experiencia, no hay nada como un interrogatorio cara a cara». «Por supuesto», respondí, abriéndole la puerta del pasajero. «¿Y su coche? ¿Quiere que alguien se lo lleve a comisaría?» «No hace falta. Alguien me trajo hasta aquí desde la cafetería. Es un pueblo muy acogedor. Deberías verlo cuando oscurece», pensé. Pensándolo bien, tal vez no. El final de Hollow no era particularmente amable con los forasteros al anochecer. Fui el último en enterarme de que este agente del FBI estaba en el pueblo. De repente me pareció que todo el mundo sabía de él, menos yo. «Muy bien, sube. Voy a la morgue». Aunque quería ver el otro cuerpo para compararlo. Bien pensado. Estaba considerando hacer lo mismo. Grandes mentes, sheriff. Las grandes mentes piensan igual. Di marcha atrás y giré por la estrecha pista de tierra que atravesaba el bosque. Los abedules estaban cerca, a ambos lados del coche, y, de vez en cuando, las ramas de los árboles jóvenes de color blanco hueso rozaban el cristal mientras conducíamos. ¿Ha visto alguna vez algo así? El agente Finch pareció pensar en esto una vez. A un par de cientos de millas de aquí,
Nos llamaron para consultar un caso. Y el modus operandi era similar, por decir algo. El mismo tipo. ¿Tú crees? Eso parece. Nunca lo atraparon. Nos quedamos en la ciudad unas semanas, pero para entonces debió salir y saber que lo buscábamos. Decidió irse de la ciudad. ¿Cuánto hace de eso? Año y medio, más o menos. El tiempo suficiente para que el impulso del bastardo enfermo volviera a ser abrumador. Era solo cuestión de tiempo, antes de que saliera de su escondite. Los realmente talentosos nunca pueden parar por mucho tiempo. Ansían la próxima matanza, y ese ansia llega a convertirse en hambre. Un hambre que no pueden ignorar. ¿Cómo sabes que es él?, suspiró la agente Finch, mirando por la ventana los árboles que pasaban. No lo sé, no estoy seguro, pero no hay muchos asesinos en serie que utilicen antiguos métodos de tortura romanos para asesinar a sus víctimas. De hecho, estoy bastante seguro de que solo hay uno. ¿Así que tus chicos están en nuestra ciudad ahora? Eso parece, y no creo que empaque y se vaya. Renunciar tan rápido. Esta vez se ha vuelto más audaz, más descarado. Es como si quisiera ser atrapado. ¿A qué te refieres? Simple. Para que los botes funcionen, tendría que haberse quedado con la víctima. Tendría que haber estado allí alimentándolo a la fuerza con leche y miel durante horas hasta que muriera. No es una forma lenta de morir. Mierda. Imagínate gritando, escuchando eso durante horas, sin tener miedo de ser atrapado, sin correr. Solo continuar torturando a este pobre e inocente Mandev a pesar de sus súplicas de piedad y las posibilidades de ser arrestado. Está comprometido. No tiene emociones. Es psicópata. ¿Y estás seguro de que es el mismo hombre? ¿Qué hay de un imitador? Los detalles de ese caso nunca se hicieron públicos. ¿Y cuáles son las posibilidades de que dos criminales usen métodos de tortura antiguos para matar gente totalmente independientes uno del otro? De escasas a nulas. Exactamente. Oye, eso me recuerda. ¿Por qué no pasas por el motel donde me estoy quedando en el camino? Puedo tomar mis archivos del caso de ese. Y podemos comparar notas. Podemos ver si algo se alinea. Cualquier cosa con tal de atrapar a ese monstruo, dije, divisando el motel más adelante y entrando en el aparcamiento de grava. Deténgase atrás. El dueño dijo que estaban pavimentando el lote hoy. Le pregunté si podía mantener el coche fuera del camino para la estimación. No hay problema, le dije, dando la vuelta a la parte trasera del edificio. El motel estaba abandonado. Joy Burton, la dueña del lugar que atendía el mostrador, no estaba por lo que se veía. Había unos viejos montones de chatarra y cartones apoyados en la parte trasera del edificio, detrás de un sofá hecho jirones. Aparqué junto a él, puse el Corona Victoria en el aparcamiento y apagué el motor. Al girar la llave, sentí un pinchazo en un lado del cuello, como el de una abeja. Miré al agente Finch y vi que se guardaba en el bolsillo la aguja hipodérmica que acababa de inyectarme. Se me nublaron los ojos y me pesaron los brazos al intentar golpearle. Al darme cuenta demasiado tarde de lo que ocurría, el puñetazo que lancé aterrizó en su regazo, suave, como si intentara acariciar a un gato. A pesar de mis esfuerzos, sentí que se me cerraban los ojos y el mundo se oscurecía. Cuando desperté, estaba atado a una cama. Me habían metido mi propio calcetín en la boca para crear una mordaza maloliente. Tosí e intenté escupirlo, pero me di cuenta de que estaba bien sujeto a la cabeza con cinta adhesiva. Los policías de pueblo sois realmente estúpidos. ¿Lo sabíais? La voz del otro lado de la habitación era burlona y poco amable. La reconocí enseguida como el agente Finch, aunque cada vez sospechaba más que ese no era su verdadero nombre. Otro ruido era constante por debajo de su voz y del zumbido del horno que teníamos debajo. Eran los chirridos de las ratas de una jaula cercana. Es curioso cómo puedes presentarte con una chaqueta azul serigrafiada con un escudo del FBI y unas letras en la espalda, y todo el mundo te cree a pies juntillas.
Ni siquiera me pediste que te enseñara mi identificación, y tu subordinado no podía distinguir entre la mía y una placa de verdad. Los sentimientos de autodesprecio en ese momento fueron graves, pero intenté ignorar mis propios juicios internos sobre mí mismo. No era el momento de compadecerme. Mi vida estaba en la balanza, y era probable que aquel maníaco estuviera aún a punto de acabar con ella de una forma horrible y espantosa. He estudiado historia durante décadas, sheriff. Me he sumergido en la literatura, cubriendo cada área, cultura, credo, raza y dinastía, desde el comienzo de la historia registrada. Pero un área siempre despertó específicamente mi interés, superando a todas las demás: la tortura. Todos los métodos que se nos han ocurrido para infligir dolor y sufrimiento, y para prolongar ese dolor, para hacerlo interminable. Tenía la sensación de que esas ratas no estaban hechas para la compañía. La Inquisición española tenía algunas técnicas inventivas. El tenedor de los herejes, por ejemplo, dijo, sosteniendo un tenedor largo y grueso, con púas en ambos extremos. Se clavaba entre la barbilla y el esternón del sujeto, impidiéndole hablar o dormir. Cualquier movimiento hace que las cuchillas se claven más profundamente. Genial para interrogatorios, pero aburrido y simple. Una nota como una pizza de queso normal, sin complejidad. Se lo echó por encima del hombro como si le aburriera. Los romanos y los griegos eran los más creativos. Debatiblemente el toro descarado pelando cuero, apilando, rompiendo ruedas, aserrando gente por la mitad. ¿A quién se le ocurre esta mierda? El hombre me miró, disfrutando mientras sacaba una rata chirriante de la jaula y la acercaba a mí, acomodándola sobre mi estómago mientras yo me retorcía. Este método es, con diferencia, mi favorito. En realidad no tiene nombre, más o menos se llama tortura de ratas. Ni siquiera estamos seguros de a quién se le ocurrió. Tal vez los británicos. Cogió un cubo de acero del suelo y lo puso sobre la rata que tenía en el vientre. Inmediatamente empezó a chillar y a arañarme la piel, asustada por la oscuridad. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido porque el calcetín sudado amortiguaba mi voz. Esencialmente, como habrás adivinado, colocas una rata en el vientre de la víctima y luego pones un cubo sobre la rata. ¿Puede adivinar lo que pasa después, sheriff? Cogió un gran soplete conectado a un tanque de butano. Moví la cabeza violentamente de un lado a otro mientras él sonreía. Claro que puedes adivinarlo. Te lo enseñaré. Encendió el soplete y lo acercó al cubo de acero, chamuscándolo. La rata que había dentro chilló un par de veces, curiosa, y luego empezó a caminar, arañando las esquinas donde el acero se unía a mi piel. Ya empezaba a estar caliente. Sin ningún sitio a donde ir, la víctima empezó a escarbar instintivamente. No se preocupe, sheriff, esa rata estará bien. No se les hace daño durante este procedimiento. Verá, una vez que se caliente debajo de ese cubo, escarbará en usted y muy pronto encontrará el camino hacia su vientre, o la temperatura será más agradable. Sus ojos no mostraban ninguna emoción. No parecía que estuviera disfrutando. Simplemente lo hacía como si fuera su trabajo. Empecé a gritar y a rasgar las sábanas debajo de mí, aterrorizada cuando la rata empezó a arañarme la carne en serio. Allá va. ¿Ves? Te dije que estaría bien. La sangre empezó a salir por debajo del borde del cubo. Goteaba por mis costados mientras me agitaba y sacudía intentando liberarme. Pero las correas que me sujetaban estaban bien atadas con los nudos, seguros de un profesional que ha hecho esto muchas veces antes. El cubo estaba muy caliente y empezaba a brillar ligeramente en algunas partes. Me ardía el vientre, donde crecía un dolor constante y agonizante. Mordí con fuerza el calcetín que tenía en la boca y empecé a golpear violentamente los pies contra el estribo, hasta que éste se soltó de su sitio, aterrizando con fuerza en el suelo. El agente Finch ni siquiera pestañeó. Se limitó a mantener el soplete en el fondo del cubo mientras se calentaba más y más.
No morirás de inmediato. Llevará tiempo que la infección se desarrolle y te mate. Y durante ese tiempo tendrás un nuevo amigo. Un amiguito rata viviendo dentro de tu vientre. ¿No suena bien, sheriff? Justo cuando estaba a punto de desmayarme, oí un ruido en la puerta. Un educado doble golpe de nudillos en la madera. Y luego una voz familiar. «Hola, agente Finch, ¿está usted ahí?» El hombre no se movió. Se limitó a sostener el soplete sobre el cubo de acero mientras la rata escarbaba y mordisqueaba desesperadamente. Sentía como si me estuvieran rastrillando las entrañas con clavos ardiendo mientras hacía cada vez más grande el agujero que había creado. Se oyó el sonido de una llave girando en una cerradura, y de repente la expresión del hombre cambió. Por primera vez parecía sorprendido, y supongo que eso no le ocurría a menudo. Por suerte para mí, mi ayudante, Randy, me sorprendió muchísimo comportándose como un excelente agente de policía aquel día. Aún más suerte para mí, su familia era dueña de este pequeño motel. Es un pueblo pequeño, y algunas personas tienen 2 o incluso 3 trabajos. El segundo trabajo de Randy era trabajar en la recepción cuando su madre, Joy, no estaba de servicio. Pero hoy no tenía que estar de servicio, y el cartel de vacante de la entrada no tenía que estar apagado. Vio estas cosas y empezó a sospechar, y no quiso pasar por la molestia de una orden judicial para investigar al forastero, que se hacía llamar agente del FBI, un hecho que le agradecería más tarde. Randy tenía la llave de todas las puertas de la propiedad, un gran maestro en su bolsillo, y si no fuera por ese hecho, probablemente estaría muerto ahora mismo, en vez de en un hospital. Pero eso no hizo que los siguientes momentos fueran menos aterradores. En cuanto la puerta se abrió de golpe, Randy vio lo que ocurría y desenfundó su pistola. Me impresionó su capacidad para hacerlo bajo tanta coacción y con una resaca tan evidente. El falso agente Finch le lanzó el soplete de butano, fallando salvajemente y golpeando el marco de la puerta con esa momentánea distracción. Corrió por la pequeña habitación del motel hasta el buró, donde había dejado la pistola. Otra vez. La suerte estaba de mi lado. Si Finch hubiera tenido la pistola en su poder, me habría tomado fácilmente como rehén y habría utilizado la cama para cubrirse. Pero tuve suerte. Y las armas son pesadas. A nadie le gusta llevarlas dentro de casa, ni siquiera a los asesinos en serie. Randy disparó 3 veces al hombre mientras corría a por su pistola sin hacer ninguna advertencia adicional. El primero falló, el segundo le rozó el muslo y el tercero le alcanzó en el hombro, haciéndole caer antes de que pudiera llegar hasta su arma de fuego. Tras asegurar el arma en el agresor, Randy me desató de la cama y me quitó el cubo de encima, para su disgusto, lo que le provocó el vómito al menos por segunda vez aquel día. La rata ya estaba bien dentro de mi cavidad abdominal, cavando cada vez más hondo, con aspecto de estar viva y sana. A pesar de su locura, el hombre no había mentido. La rata no estaba herida, estaba bien. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí. Randy consiguió llevarme a un hospital cercano. Me salvó la vida y no pudo evitar recordarme que él también lo había hecho antes. Y todavía se lo debo por primera vez. Estoy bastante seguro de que esto significa que ahora eres mi criado. Jefe, yo no hice las reglas. Está en la Biblia o algo así. Desafortunadamente, nadie tomó al prisionero lo suficientemente en serio, ya que le habían disparado. Asumieron que ya no sería una amenaza. Pero este no era un prisionero ordinario. El agente Finch, como se hacía llamar, había escapado de la custodia rompiendo la ventanilla trasera de un coche patrulla, dándole una patada con el pie. Fue visto a poca distancia en una cámara de vigilancia y no llevaba esposas de policía. Como un mago, ya había escapado de ellas. Caminaba a paso ligero hacia la estación de autobuses, con el brazo herido colgando de un cabestrillo improvisado a toda prisa, camino de la siguiente ciudad.